Como camionero acostumbrado a la soledad de la carretera, me había acostumbrado a las extrañas imágenes y sonidos que marcaban mis viajes nocturnos por el corazón de Estados Unidos. Pero nada podría haberme preparado para el escalofriante encuentro que me esperaba una fatídica noche en la zona rural de Nueva Inglaterra. Ya era pasada la medianoche cuando los vi por primera vez, un grupo de figuras oscuras reunidas en un claro al costado de la carretera, sus formas iluminadas por la luz parpadeante de una hoguera. Intrigado por la vista, reduje la velocidad de mi camioneta hasta detenerme y miré hacia la oscuridad. Mi curiosidad despertó por el extraño espectáculo que se desarrollaba ante mí. Mientras observaba desde la seguridad de mi taxi, pude ver que las figuras estaban involucradas en algún tipo de ritual. Sus movimientos eran lentos y deliberados mientras cantaban en un idioma que no podía entender. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que me había topado con algo mucho más siniestro de lo que había pensado inicialmente, y una sensación de inquietud se apoderó de mí como un pesado sudario. A pesar de la creciente sensación de temor que carcomía mis entrañas, sentí una necesidad abrumadora de investigar más a fondo, de descubrir los secretos que se escondían en las profundidades del bosque. Con una respiración profunda, salí de mi camioneta y me acerqué al claro. Mis pasos resonaban en la quietud de la noche. A medida que me acercaba, el cántico se hizo más fuerte, llenando mis oídos con su siniestro estribillo. Podía sentir los pelos de mi nuca erizados mientras miraba a través de la oscuridad, tratando de distinguir los rostros de los cultistas reunidos alrededor del fuego. Pero antes de que pudiera tener una vista clara, mi pie se enganchó en una rama perdida, haciéndome caer al suelo con un grito de alarma. Por un momento, me quedé tirado en el suelo, sin aire mientras luchaba por recuperar el aliento. Y entonces, justo cuando empezaba a incorporarme, sentí una presencia repentina que se cernía sobre mí, una figura oscura recortada contra la luz parpadeante del fuego. Con una oleada de adrenalina, me puse de pie y corrí hacia mi camioneta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría a través de la oscuridad. Pero no importa que tan rápido corriera, podía escuchar el sonido de pasos resonando detrás de mí, acercándose con cada momento que pasaba. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que estaba siendo perseguido por los cultistas, que estaban decididos a silenciar a cualquiera que descubriera sus oscuros secretos. El pánico se apoderó de mí mientras buscaba las llaves de mi camioneta. Mis manos temblaban de miedo mientras luchaba por abrir la puerta. Por fin, logré subir y cerrar la puerta detrás de mí. El motor rugió mientras salía del claro y regresaba a la carretera desierta. Pero incluso mientras me alejaba, podía sentir los ojos de los cultistas ardiendo en mi espalda, su amenaza silenciosa flotando en el aire como una sombra malévola. Durante el resto de esa larga y angustiosa noche, conduje a través de la oscuridad, atormentado por el recuerdo del escalofriante encuentro que se había desarrollado en las profundidades del bosque. Y cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a aparecer en el horizonte, supe que nunca olvidaría el terror que acechaba en el corazón de la Nueva Inglaterra rural, esperando atrapar a los viajeros desprevenidos en su siniestro abrazo. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Como camionero experimentado, no era ajeno a tomar atajos para recuperar el tiempo perdido en mis rutas de entrega. Entonces, cuando me encontré retrasado en una tarde triste en la zona rural de Pensilvania, no dudé en tomar un desvío a través de una cantera abandonada sobre la que había oído historias susurradas. La antigua cantera llevaba mucho tiempo cerrada y sus otrora bulliciosas operaciones habían sido silenciadas por el paso del tiempo. Mientras navegaba por los sinuosos caminos que atravesaban el paisaje rocoso, no podía evitar la sensación de inquietud que se apoderaba de mí como una espesa niebla. El aire parecía vibrar con una energía sobrenatural y las sombras proyectadas por los imponentes acantilados parecían bailar y balancearse en la luz mortecina. A medida que me adentré más en el corazón de la cantera, comencé a notar extrañas marcas grabadas en las rocas que bordeaban el camino. Eran toscos y dentados, como los arañazos de alguna civilización antigua, y me provocaron un escalofrío al pasar. Pero no fueron solamente las marcas lo que me puso nervioso, fueron los sonidos inquietantes que resonaron desde las profundidades.
Eran bajos y guturales, como los gruñidos de una bestia invisible, y parecían reverberar a través de los huesos mismos de la tierra. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que no estaba solo en la cantera. Había algo antiguo y siniestro acechando entre las sombras, esperando reclamar su próxima víctima. Y mientras los pelos de mi nuca se erizaban, supe que tenía que encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. Con una sensación de urgencia, presioné el acelerador y aceleré por la carretera estrecha, con el corazón acelerado en el pecho mientras buscaba una salida. Pero no importa que tan rápido condujera, la cantera parecía extenderse sin fin, sus caminos laberínticos se retorcían y giraban como un laberinto de pesadillas. Al doblar una curva en el camino, vi una abertura oscura en el acantilado más adelante. Era una cueva, unas fauces abiertas que conducían al corazón mismo de la cantera, y sabía que no tenía más remedio que aventurarme dentro si quería escapar de las garras de lo que sea que acechaba en las sombras. Con una respiración profunda, detuve mi camioneta y salí. Mis pasos resonaron en el silencio de la cantera mientras me acercaba a la boca de la cueva. El aire estaba cargado del olor a tierra y descomposición, y podía sentir el peso de los siglos presionándome cuando entré. La oscuridad me envolvió como un manto mientras me aventuraba más profundamente en la cueva, con mis sentidos en alerta máxima ante cualquier señal de peligro. El suelo bajo mis pies era irregular y resbaladizo, y tuve que caminar con cuidado para evitar tropezar con las rocas irregulares que cubrían el suelo de la caverna. A medida que avanzaba, el aire se hizo más frío y los sonidos de la cantera se desvanecieron en la distancia detrás de mí. Era como si hubiera entrado en otro mundo, un mundo que no había sido tocado por el tiempo ni por el hombre. Pero justo cuando comencé a considerar la idea de que podría haber encontrado un refugio contra lo que fuera que acechaba afuera, lo escuché, un gruñido bajo y retumbante que parecía emanar de las mismas profundidades de la tierra. Envió un escalofrío por mi columna e hizo que mi corazón latiera con fuerza en mi pecho, y supe en ese momento que no estaba solo en la cueva. Con una sensación de temor creciente, seguí adelante, la oscuridad cerrándose a mi alrededor como un tornillo de banco mientras navegaba por los pasadizos laberínticos de la caverna. Las paredes parecían palpitar con una extraña energía y podía sentir el peso de ojos invisibles que observaban cada uno de mis movimientos. Y entonces, justo cuando empezaba a temer que nunca encontraría la salida, me topé con él, un rayo de luz tenue que se filtraba desde arriba y arrojaba un brillo tenue sobre el suelo rocoso. Fue mi salvación, mi billete para salir de este inframundo de pesadilla. Con determinación renovada, trepé por la pendiente rocosa y emergí a la luz del día que se desvanecía. Mi respiración se hizo entrecortada mientras observaba lo que me rodeaba. Estaba de nuevo en la cantera, de nuevo en la tierra de los vivos, y sabía que había escapado por poco de un destino peor que la muerte. Mientras subía a mi camioneta y me alejaba de la cantera abandonada, no podía evitar la sensación de haber vislumbrado algo antiguo y terrible acechando en sus profundidades. Y mientras observaba cómo el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje árido, supe que nunca olvidaría los horrores que aguardaban a aquellos que se atrevían a aventurarse en el corazón de la cantera. En el momento en que giré hacia el estrecho camino forestal, sentí una sensación de presentimiento que me invadió como una nube oscura que descendiera del cielo. El denso dosel que había encima bloqueaba la luz del sol, dejando el camino en sombras y envolviéndome en un mundo de oscuridad. Era como si los propios árboles se estuvieran acercando a mi alrededor, sus ramas extendiéndose como dedos esqueléticos para agarrar mi camioneta mientras me adentraba más en el corazón del bosque. Al principio todo parecía normal. El único sonido era el retumbar del motor de mi camioneta y el ocasional susurro de las hojas con el viento. Pero a medida que avanzaba por el camino sinuoso, comencé a notar algo extraño, los árboles parecían moverse. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Una rama se mecía suavemente con la brisa, luego otra, hasta que todo el bosque parecía cobrar vida con el movimiento. Sacudí la cabeza con incredulidad, atribuyéndolo a la fatiga y a los trucos de la luz. Pero en el fondo sabía que había algo antinatural en la forma en que se movían los árboles, como si estuvieran controlados por alguna fuerza invisible.
A medida que pasaban las horas y el sol se hundía en el horizonte, el bosque se oscurecía y las sombras se extendían como zarcillos a lo largo del camino. Encendí los faros, pero parecían débiles en comparación con la negrura que me rodeaba. Y entonces, justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, lo escuché, los susurros. Al principio apenas fue audible, un débil murmullo llevado por el viento. Pero mientras me esforzaba por escuchar, los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que llenaron la cabina de mi camioneta como una cacofonía de voces clamando atención. Traté de ignorarlos, de concentrarme en el camino que tenía por delante, pero parecieron filtrarse en mi alma, llenándome de una sensación de temor que no podía evitar. Miré por la ventana, casi esperando ver a alguien parado en la oscuridad, pero no había nada allí. Solamente la interminable extensión de árboles que se extienden hasta la noche. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mi mente del sonido desconcertante, pero persistió, volviéndose más fuerte y frenético con cada momento que pasaba. Desesperado por escapar de la atmósfera opresiva del bosque, presioné el acelerador, instando a mi camioneta a ir más rápido, para alejarme de este lugar de oscuridad y desesperación. Pero no importa que tan rápido condujera, el bosque parecía extenderse sin fin, sus ramas retorcidas se extendían para atraparme. Y entonces, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, lo vi, un claro entre los árboles más adelante, un tenue destello de luz que prometía escapar de las garras del bosque. Con una oleada de adrenalina, empujé mi camioneta hacia adelante, lanzándome hacia la luz con imprudente abandono. Cuando salí del bosque y volví a la carretera abierta, sentí una oleada de alivio invadirme, el peso de la malevolencia del bosque se levantó de mis hombros como una pesada carga. Pero incluso mientras me alejaba de Whispering Woods, no podía evitar la sensación de que algo me estaba observando desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Y mientras miraba hacia atrás, a la oscura extensión de árboles que desaparecían en la noche, supe que nunca olvidaría los horrores que acechaban en sus profundidades, esperando atrapar a cualquiera que se atreviera a aventurarse en sus garras. Cuando el reloj marcó la medianoche, me encontré conduciendo por un tramo remoto de carretera en la zona rural de Luisiana. La única fuente de luz provenía de los faros de mi confiable camioneta. El aire de la noche estaba cargado de humedad y el canto de los grillos resonaba en la oscuridad mientras me dirigía hacia mi siguiente entrega. No sabía que este viaje rutinario pronto se convertiría en una experiencia desgarradora que me perseguiría durante años. Mientras me acercaba al puente que cruzaba un río turbio, sentí un repentino escalofrío recorrer mi columna, enviando escalofríos en cascada por mi cuerpo como una ola fría rompiendo contra la orilla. Se me erizaron los pelos de la nuca y una sensación de inquietud se apoderó de mí como una pesada manta. Haciendo caso omiso de la sensación de temor que corroía mis entrañas, seguí adelante, decidida a llegar a mi destino antes de que la noche se volviera más oscura. Pero justo cuando llegaba al punto medio del puente, mi camión se detuvo con un temblor, su motor chisporroteaba y resollaba como un animal moribundo. Maldije en voz baja, tratando frenéticamente de reiniciar el motor, pero fue en vano. El pánico corroía los bordes de mi mente cuando me di cuenta de que estaba varado en medio de la nada, sin nadie cerca que me ayudara. Mientras estaba sentado allí en la oscuridad, una sensación de aislamiento me invadió como un maremoto, envolviéndome en un mar de soledad y desesperación. Pero entonces lo escuché, un sonido débil y espeluznante que surgía de las aguas de abajo. Al principio apenas fue audible, un suave susurro llevado por el viento. Pero mientras me esforzaba por escuchar, el susurro se hizo más fuerte, más insistente, hasta llenar el aire como un coro de voces gritando de angustia. Miré por encima del borde del puente, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y fue entonces cuando los vi, figuras oscuras moviéndose bajo la superficie del agua, sus formas retorcidas iluminadas por la pálida luz de la luna. Sus ojos brillaban con intenciones malévolas, brillantes orbes de odio fijos en mí con una intensidad que me provocó escalofríos. Mientras me quedaba congelado por el miedo, las figuras comenzaron a surgir de las profundidades y sus formas fantasmales se materializaron ante mis ojos con una gracia de otro mundo.
Sus movimientos eran fluidos y antinaturales, como marionetas tiradas por hilos invisibles, y podía sentir el peso de sus miradas sobre mí como una fuerza física. El terror se apoderó de mí como un vicio cuando me di cuenta de que no estaba solo en el puente, que los espíritus de aquellos que habían muerto aquí aún persistían, atrapados entre este mundo y el siguiente. Podía sentir su ira y resentimiento pulsando en el aire, una energía palpable que parecía impregnar cada centímetro del puente con una sensación de presentimiento. Con mano temblorosa, cogí mi linterna, con la esperanza de desterrar la oscuridad y revelar la verdad de lo que me esperaba. Pero cuando el rayo de luz atravesó las sombras, retrocedí horrorizado ante la vista que me saludó. Las figuras no eran simplemente sombras, sino las almas inquietas de los difuntos, sus rostros contorsionados en agonía mientras se acercaban a mí con rayos espectrales. Manos. Tropecé hacia atrás, mi mente dando vueltas por el miedo y la incredulidad. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Cómo podían los espíritus de los muertos seguir caminando entre los vivos, con sus almas torturadas atadas a este puente maldito por toda la eternidad? Pero incluso mientras luchaba con estas preguntas, sabía que tenía que encontrar una manera de escapar, de huir de este lugar maldito antes de que me reclamara como su próxima víctima. Con una renovada sensación de determinación, me di vuelta y corrí. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes del puente mientras corría hacia la seguridad de la orilla. Detrás de mí, podía oír los gritos angustiados de los espíritus, sus gemidos de desesperación resonando en la noche como un coro de condenados. Pero no me atrevía a mirar atrás, por miedo a lo que podría ver, por miedo al destino que me esperaba si flaqueaba aunque fuera por un momento. Cuando llegué al final del puente y tropecé con tierra firme, me desplomé, mi cuerpo temblaba de cansancio y miedo. Pero incluso cuando contuve el aliento y traté de calmar mi corazón acelerado, supe que nunca estaría realmente libre de los horrores que había presenciado en ese puente maldito. Porque los espíritus de los muertos todavía rondaban mis sueños, sus rostros surgían de la oscuridad con ojos acusadores y gritos lúgubres. Y aunque oré por la salvación, sabía que sus voces me perseguirían por toda la eternidad, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba más allá del borde del puente. Desesperada por escapar de los inquietantes sonidos que emanaban de las aguas de abajo, busqué a tientas mi teléfono, mis manos temblaban de miedo mientras marcaba el 911. Pero cuando acerqué el teléfono a mi oído, todo lo que escuché fue estática, la señal se perdió en la oscuridad que me rodeaba. Maldije en voz baja, mi corazón se hundía con cada intento fallido de buscar ayuda. Mientras estaba sentado allí en la oscuridad, con mi mente acelerada por el miedo, recordé las historias que había oído sobre este puente, historias de trágicos accidentes y muertes prematuras que habían plagado su historia durante décadas. Dijeron que aquellos que perecieron aquí fueron maldecidos a vagar por el puente por toda la eternidad, ya que sus espíritus inquietos no podían encontrar la paz en la muerte. Entonces supe que tenía que encontrar una manera de apaciguar a los inquietos fantasmas antes de que fuera demasiado tarde, antes de que me arrastraran a las profundidades del río con ellos. Con manos temblorosas, metí la mano en la guantera de mi camioneta y saqué una pequeña ofrenda, una baratija que había comprado en una tienda al borde de la carretera ese mismo día. Con una oración silenciosa en mis labios, arrojé la baratija al agua y observé cómo desaparecía en las turbias profundidades. Y entonces, para mi asombro, los susurros cesaron, las sombras se desvanecieron y una sensación de paz descendió sobre el puente como una cálida manta en una noche fría. El alivio me inundó como un maremoto cuando me di cuenta de que había apaciguado a los espíritus inquietos y me había ganado la libertad del puente embrujado. Con el corazón agradecido, reinicié mi camioneta y continué mi viaje, dejando atrás la oscuridad y los horrores de esa noche. Pero mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de que los espíritus del puente me observaban y sus ojos me seguían mientras desaparecía en la noche. Y aunque sabía que por ahora había escapado de sus garras, también sabía que el recuerdo de esa fatídica noche me perseguiría por el resto de mis días. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el paisaje árido del desierto de Arizona, me encontré navegando por un tramo de carretera desierto, siendo el único viajero en kilómetros a la redonda.
La monotonía del largo viaje pesaba mucho sobre mí y agradecí la visión de una parada de descanso más adelante, con su letrero de neón parpadeando en el crepúsculo como un faro de esperanza en la oscuridad. Con un suspiro de alivio, me detuve en la parada de descanso, agradecido por la oportunidad de repostar mi camión y descansar por la noche. Cuando estacioné en uno de los espacios vacíos y apagué el motor, una sensación de inquietud se apoderó de mí como una pesada manta. La parada de descanso parecía desierta, el aire estaba cargado de una inquietante quietud que me provocaba escalofríos. Haciendo caso omiso de la creciente sensación de temor que carcomía los bordes de mi mente, salí de la camioneta y me dirigí hacia la tienda para comer algo. Pero cuando entré al edificio poco iluminado, no pude evitar la sensación de que me estaban observando, que ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos desde las sombras. Descartando la sensación como nada más que mi imaginación hiperactiva, me dirigí al mostrador y tomé algunos bocadillos antes de regresar a mi camioneta. Pero cuando salí, me quedé paralizado y el corazón latía con fuerza en el pecho. La parada de descanso estaba desierta, las filas de coches y camiones aparcados inquietantemente silenciosos en la oscuridad. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando alguna señal de vida, pero no había nada, solo la extensión vacía del desierto que se extendía ante mí como un vasto y desolado páramo. La confusión y el miedo se revolvieron en mi estómago cuando me di cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Solo llevaba unos minutos dentro, pero sentí que habían pasado horas. Y entonces, como si fuera una señal, las luces del área de descanso parpadearon y se apagaron, sumergiendo el área en la oscuridad. Maldije en voz baja, mis manos temblaban mientras buscaba mi linterna. Pero antes de que pudiera encenderlo, lo escuché, un gruñido bajo y gutural que resonaba desde las sombras. Se me heló la sangre al darme cuenta de que no estaba solo en la oscuridad, que algo siniestro acechaba en las profundidades de la parada de descanso. Con una sensación de temor creciente, lentamente regresé a mi camioneta, con mis sentidos en alerta máxima ante cualquier señal de peligro. Pero cuando llegué al vehículo y subí al interior, no pude evitar la sensación de que me estaban observando, de que ojos invisibles me observaban desde la oscuridad del más allá. Desesperado por escapar de la atmósfera opresiva de la parada de descanso, encendí el motor y salí a la autopista, con el pie apretado sobre el pedal del acelerador mientras aceleraba hacia la noche. Pero no importa lo rápido que conducía, no podía quitarme la sensación de que me estaban siguiendo, de que algo me acechaba desde las sombras. Mientras conducía hacia la oscuridad, la carretera parecía extenderse interminablemente ante mí y el paisaje se volvía cada vez más desconocido con cada kilómetro que pasaba. Formas extrañas entraban y salían de mi visión periférica y podría haber jurado que escuché voces susurradas que resonaban en el viento. Pero justo cuando comencé a temer que estaba perdiendo la cabeza, vi un cartel más adelante, la entrada a otra parada de descanso. El alivio me inundó cuando salí de la carretera y estacioné mi camioneta, agradecido por la oportunidad de recuperar el aliento y ordenar mis pensamientos. Pero cuando bajé del camión y miré a mi alrededor, mi corazón se hundió como una piedra. La parada de descanso estaba desierta y sus edificios en ruinas se alzaban como espectros en la oscuridad. Y luego, como si fuera una señal, las luces parpadearon y se apagaron, hundiendo el área en la oscuridad una vez más. El miedo se apoderó de mí como un vicio cuando me di cuenta de que estaba atrapado en una pesadilla de la que no había escapatoria. La parada de descanso no era un oasis cualquiera al borde de la carretera, era un laberinto de tiempo y espacio, una prisión de la que no había escapatoria. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que no estaba solo en la oscuridad. Figuras sombrías se movían en los rincones de mi visión, sus ojos brillaban con malicia mientras se acercaban a mí por todos lados. El pánico se apoderó de mí como un maremoto mientras retrocedía, mi mente acelerada por el miedo y la desesperación. Tenía que encontrar una salida, escapar de las garras de este lugar malévolo antes de que me consumiera por completo. Con un renovado sentido de determinación, me adentré en la oscuridad, con mis sentidos en alerta máxima ante cualquier señal de peligro. Pero no importaba en qué dirección girara, la parada de descanso parecía extenderse interminablemente ante mí, con sus pasillos sinuosos y sus nichos en sombras como un laberinto diseñado para confundir y confundir.
Las horas pasaron en una confusión de miedo e incertidumbre mientras deambulaba por los laberínticos pasillos de la parada de descanso. Mis esperanzas de escapar menguaban con cada momento que pasaba. Pero justo cuando comencé a temer quedar atrapado en este lugar de pesadilla para siempre, vi un rayo de luz más adelante, la salida. Con una oleada de adrenalina, corrí hacia la luz, mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras abría la puerta y salía al aire fresco de la noche. El alivio me invadió como un maremoto cuando me encontré de nuevo en la carretera. El resto dejó de desvanecerse en la distancia detrás de mí como un mal sueño. Pero incluso mientras me alejaba, el recuerdo de ese lugar de pesadilla permaneció en el fondo de mi mente, un recordatorio constante de los horrores que acechaban en la oscuridad. Y aunque sabía que había escapado con vida, también sabía que nunca estaría realmente libre del terror que me había consumido en esa maldita parada de descanso.